un podcast de Cooperativa. Último dictamen de Contraloría, exministra Steiner excedió sus facultades y faltó al deber de abstención en episodio que terminó a la larga con la salida de la tercera antigüedad de la PDI. Podrán ser juzgados como adultos si se elimina su irreprochable conducta anterior. El gobierno defiende iniciativa que endurece penas a menores de 16 y 17 años. Noche de asaltos, hay 2 detenidos mientras escapaban por los techos de las viviendas en La Reina. En Puente Alto, un vecino fue agredido frente a sus hijas en otro turbazo. Al menos 10 casas con daños por la caída de árboles en medio del fuerte viento en la zona sur. Ya se rehabilitó la ruta Pucón-Villarrica, siguen los cortes de luz. En Cooperativa, la presidenta de la Cámara pide que la moneda intervenga en la interna oficialista tras el fracaso de la acusación constitucional. Kast agendó desayuno con los partidos mañana. En paralelo, la mesa instalada por la timonel del Senado para negociar la mega reforma recibe las inquietudes de los alcaldes, que luego se reúnen con el ministro Quirós. Hay audiencia de preparación de juicio oral por el crimen del teniente Ojeda, fundador del Tren de Aragua, llegaría extraditado desde Colombia. En el exterior, exitoso rescate del sobreviviente Hernán Gil en La Guaira. Estuvo 8 días entre los escombros. Nuevo ataque ruso sobre Kiev, al menos 21 muertos. Y en el fútbol, Colo-Colo visita a O'Higgins por la Copa Chile. España y Portugal buscan un cupo en los octavos de final del Mundial Norteamericano. Esta tarde será transmisión de Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Revisemos información policial, vamos a las calles de Santiago, sabemos de un violento turbazo en Puente Alto, sabemos también de delincuentes que fueron atrapados después de haber robado una casa en La Reina y un ciudadano chino que sufre un millonario robo. Todo lo trae Pablo Rivera, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica, Rodrigo? Muy buenas tardes. Comenzamos en la comuna de Puente Alto, esto por una familia que fue víctima de un violento turbazo al interior de su casa. Esto ocurre en calle Manuel Muñoz Bahamondes, donde mientras un matrimonio y sus 2 hijas, ambas menores de edad, luego de tomar 11, fueron intimidados por 8 sujetos armados y encapuchados que ingresaron violentamente por la puerta del domicilio. Si bien la madre junto a sus hijas lograron esconderse en el segundo piso, el padre fue agredido y apuntado con un arma de fuego en la cabeza por parte de uno de los antisociales, mientras el resto sustraía especies avaluadas en alrededor de 3 millones de pesos. Pasemos a escuchar precisamente el relato de una de las víctimas sobre lo ocurrido. Nosotros nos dimos cuenta cuando después de tomar 11 con las niñas, sentimos unos ruidos muy fuertes que estaban en la puerta de interior, que estaban tratando de sobrepasar. Aún así tenía fierro mi puerta y eran como 8 personas que estaban queriendo entrar. Entonces yo agarré mi celular, me fui con mis niñas a esconderme y mi esposo sí se llevó la mala pasada de que a él le pegaron para que no pueda hacer ninguna fuerza. Y los demás sacaron todo lo que podían tener de valor. Nos trasladamos ahora hasta la comuna de La Reina porque 2 ciudadanos chilenos de 19 y 45 años fueron detenidos luego de cometer un robo al interior de una vivienda. Este ocurre en calle Francisco Vergara luego de que la Central de Seguridad Municipal recibiera una alerta por un robo al interior de un domicilio y que fue captado por las cámaras de seguridad. Esta situación es alertada a carabineros, quienes al llegar al lugar fueron los propios vecinos quienes les indican que los individuos estaban huyendo por los techos de las casas aledañas para precisamente evadir la acción policial. Sin embargo, tras una persecución que se extendió por algunos minutos, se logra la detención de estos sujetos en las inmediaciones del sector, quienes en su poder mantenían joyas y equipos tecnológicos que habían logrado sustraer desde el interior del domicilio. El capitán Roberto Torres, comisario de servicio de la 16 Comisaría de La Reina, se refiere al respecto. A raíz de un llamado que recepciona y comunica personal municipal referente a un robo efectuándose en un domicilio del sector de la comuna. En este sentido se activan los protocolos y un trabajo mancomunado y en conjunto a personal municipal. Se logra la detención de los sujetos quienes ante la presencia de personal municipal y de carabineros intentan huir por los domicilios cercanos y en este sentido, como ya les señalé, se logra la detención de estos 2 sujetos. Son 2 personas adultas mayores de edad, chilenos, quienes registran antecedentes penales sin ninguna causa vigente.
Lo otro tiene que ver con un ciudadano chino de 21 años que mientras llegaba a su casa en calle Sepúlveda Leyton fue abordado por 6 sujetos en una camioneta blanca, quienes rostro cubierto y con chaquetas azules, simulando ser funcionarios de la Policía de Investigaciones, lo golpean e intimidan, sustrayendo así 4 millones de pesos en efectivo. También al ingresar a su domicilio logran sustraer una caja con alrededor de 300.000 pesos. Pudimos conversar precisamente con algunos testigos de este hecho en el lugar. Pasemos a escuchar su relato. Yo estaba en el negocio y de repente avisaron que estaban asaltando y toda la gente se escondió un poquito, que de repente pueden tirar algún balazo o algo, pero nada más. Y de ahí yo entré y no vi más. Al momento de venir hacia mi casa, salieron como 5 camionetas, una con baliza como de la PDI y chaleco y gente con el rostro tapado. Y ahí se dieron a la fuga y vi los ciudadanos chinos que lo habían asaltado y ahí le ayudé igual a llamar a seguridad. Bien, y cerramos con la formalización de un ciudadano chileno de 51 años acusado de atentado y amenazas en contra del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien finalmente quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y prohibición de tenencia de armas de fuego. Verónica Rodrigo. La información con Pablo Rivera desde las calles de la capital. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Todo muy grave, muy violento, lo de Puente Alto, terrible, en medio de la impotencia de esta familia. Los dueños de casa se paran en un momento en la puerta, hay cámaras de seguridad que lo registraron, mientras los delincuentes se pasean ahí como Pedro por su casa, se paseaban con sus cosas, las metían a un auto, encapuchados, los amenazaron, les pegaron. Terrible lo que ocurrió ahí en la zona sur de la capital. Bueno, en San Bernardo el otro día matan a un niñito de 12 años, bueno, y eso reactivó la discusión en torno a la responsabilidad penal adolescente, a la edad de imputación, ¿no? Bueno, además, ahora hay debate en torno a las medidas que se anuncia por parte del Ejecutivo, cómo modificar la ley para que delincuentes de 16 y 17 años sean juzgados, pero como adultos. Camila López con el debate, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y a poco más de una semana del crimen de Alejandro Águila, este niño de 12 años que murió durante una encerrona en San Bernardo, el gobierno termina de definir las indicaciones que ingresará al proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente, actualmente en segundo trámite en el Senado. La propuesta contempla un catálogo especial de 17 delitos graves como homicidios, secuestros, delitos sexuales y otros hechos de alta connotación, para los cuales los adolescentes de 16 y 17 años podrán ser juzgados bajo las reglas de determinación de penas del sistema penal adulto, siempre que un juez así lo determine. Además, quienes cometan este tipo de delitos conservarán sus antecedentes penales si es que una vez siendo adultos vuelven a cometer otros delitos, ya que, según la actual legislación, esos antecedentes se borran de su hoja de vida. Además, el Ejecutivo propone que quienes cumplan 18 años mientras cumplen condena por esos delitos sean trasladados a las secciones juveniles de las cárceles administradas por Gendarmería, siempre que un informe técnico así lo recomiende. Los detalles los escuchamos en la voz del ministro de Seguridad, Martín Arrau. Establece un catálogo de 17 delitos donde están homicidios, daños, incendios, violaciones, varios delitos graves, y se deja abierta también la posibilidad de incorporar otros que tengan presidio perpetuo calificado, y a ellos se establece que, por ejemplo, los menores de edad de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos si lo solicita la Fiscalía y un juez así lo determina. También establece que se le elimina la irreprochable conducta previa. Recordemos que a los menores de edad se les borraban los antecedentes. Los que sean condenados por este tipo de delitos van a conservar esos antecedentes si es que de adultos vuelven a cometer delitos. También cuando cumplan 18, si el informe así lo determina, los tribunales van a estar obligados a enviar a estos menores, cumpliendo la mayoría de edad, a los recintos penitenciarios de adultos administrados por Gendarmería. Bueno, y por supuesto que las indicaciones anunciadas por el Ejecutivo ya están generando reacciones en el Congreso. Desde la oposición, mientras el diputado del PPD, Jaime Araya, aseguró que respaldará el cambio de régimen para los delitos más graves, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, cuestionó la propuesta y advierte que juzgar a adolescentes bajo reglas del sistema penal adulto podría entrar en tensión con los principios constitucionales y con los tratados internacionales sobre derechos de la niñez suscritos por Chile.
Es fundamental que los menores de 14 y 17 años, que cometen los delitos más graves, tengan la aplicación de la ley penal como que fueran adultos. Creo que es una modificación sustancial. No puede haber una fusión entre lo que es un sistema especializado y un sistema para adultos en materia de responsabilidad penal. Ese es un estándar de derechos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto cualquier cosa que tienda a borrar ese límite, como por ejemplo homologación de penas con los adultos, sería en principio una violación a derechos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto también una inconstitucionalidad a través del artículo 5 de la Constitución. Bueno, el gobierno también decidió poner discusión inmediata al proyecto que se está tramitando en el Congreso, que aumenta en un grado las penas a las bandas delictuales que utilicen menores. Como complemento a ese proyecto, diputados de distintos sectores políticos, César Valenzuela del Partido Socialista, Tatiana Urrutia del Frente Amplio y Benjamín Lorca del Partido Republicano, se reunieron esta mañana en La Moneda con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, para pedir el respaldo del Ejecutivo a un proyecto que crea un delito específico para sancionar la instrumentalización criminal de menores de edad, buscando perseguir penalmente a los adultos que los reclutan o utilizan en organizaciones delictuales. Escuchemos a la diputada Urrutia. Este proyecto es muy relevante para dotar al Estado de mayores herramientas para abordar el problema hoy día de manera compleja. Esto sumado al trabajo que está haciendo la Fiscalía en ECOS 2.0, que por ejemplo está focalizando a los adolescentes que reinciden. Esto acompañado de, esperamos prontamente, un anuncio del gobierno en temas de prevención, es la respuesta correcta para avanzar más allá de las pulsiones que pueden existir frente a episodios como lo que sucedió hace un par de semanas en San Bernardo, que por supuesto estremecen a toda la sociedad. Bueno, el gobierno espera ingresar las indicaciones a la vuelta de la semana regional de manera que puedan ser discutidas durante la tramitación del proyecto en el Senado. Gracias, Camila. Buenas tardes. Y sabemos del dictamen de la Contraloría que confirma que la ex ministra Steinert actuó fuera de la ley en la polémica remoción de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. El dictamen de Contraloría fue categórico. La entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus facultades e incumplió su deber de abstención al solicitar a la PDI información detallada sobre efectivos policiales de una brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado que investigaban un caso específico. Una vez que se conoció este documento, uno de los primeros en reaccionar este mediodía fue Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, quien hasta hace poco lideró una ofensiva contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Esta vez, Johannes Kaiser prefirió tomar distancia y hasta justificar la acción de Steinert. Puede ser un error administrativo o político incluso. Ahí no hay un tema penal. Pero sí le voy a decir una cosa. Si usted no ordena a las instituciones que están encargadas de la persecución del delito, entonces no se sorprenda si no tiene mucho éxito en la persecución del delito. Como fiscal, la exministra Steiner, evidentemente quería saber qué es lo que estaba pasando con las instituciones también. Si en este caso particular se excedió desde el punto de vista administrativo, no es algo que me toque a mí calificar. Lo calificó la Contraloría General de la República. En cambio, el diputado socialista Raúl Leiva, uno de los que pidió el pronunciamiento del organismo fiscalizador, le atribuyó la máxima gravedad a la conducta de quien encabezó el Ministerio de Seguridad y planteó que se perseguirán las responsabilidades. La promesa de seguridad cifrada en una ministra que asume y que utiliza su cargo fuera del marco de sus atribuciones, transgrediendo el principio de abstención, es un hecho gravísimo en sí mismo, pero que se encuentra agravado por la circunstancia de ser cometido por la principal autoridad de seguridad pública en nuestro país. Vamos a analizar los alcances de este dictamen y de todas maneras vamos a perseguir la responsabilidad política y administrativa que corresponda, no descartando de plano ninguno de los elementos que la Constitución franquea. Más específico fue también el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, quien habla derechamente de una posible acusación constitucional contra Trinidad Steinert. No basta con que se pida disculpas.
no basta con que se diga que ya la ministra no cumple tales funciones. Es necesario un pronunciamiento claro del gobierno que nunca más se intervendrá directamente en investigaciones que están siendo llevadas a cabo por la policía. Por mucho menos se acusó al ministro Grau del gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o quizás de una nueva acusación constitucional. Cabe señalar que la oposición tiene hasta mediados de agosto plazo para eventualmente interponer una acusación constitucional, pues ahí se cumplirán los 3 meses desde que ella dejó su cargo. Además, es necesario precisar que la Contraloría ratificó haber tomado razón por haberse ajustado a derecho el llamado a retiro de la ex prefecto general de la PDI, Consuelo Peña. Jorge Espinosa Cuellar con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al sur, el día después de las ventoleras, sobre todo ahí en la zona lacustre de la región de la Araucanía. Las imágenes de los árboles sacados de raíz sobre las casas. ¿Qué decir de los cortes de luz? Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Es el conocido viento Puelche que generó estas dificultades, especialmente en la precordillera y también en la zona lacustre de la región de la Araucanía. De hecho, Villarrica y Pucón persisten con la alerta roja a raíz de esta situación que dejó casas afectadas, estructuras también destruidas producto de la caída de árboles y más de 60.000 personas con problemas de energía eléctrica. Hay todavía dificultades en este sentido, sin embargo, se ha estado trabajando por parte de las brigadas a cargo de restablecer el servicio, esto en virtud de que ha disminuido el viento en las últimas horas. Es bastante mejorada la condición que tienen los vecinos de este lugar, específicamente en Curarrehue, Villarrica y Pucón. Escuchemos a Jan Gorayev, director regional de Senapred, con el panorama conocido cerca del mediodía de hoy. Todavía siguen ráfagas de viento, aunque de menor intensidad, por lo mismo hoy día ya pudieron ingresar los equipos tanto de la empresa global de MOB para el despeje de la carretera, la ruta internacional Pucón-Villarrica. Esta ruta en este momento está habilitada, pero con tránsito restringido, digamos, liderado por carabineros, dado que en la noche también cayeron más árboles y se está continuando el despeje. Los comités de emergencia, tanto de la Municipalidad de Villarrica como de Pucón, estuvieron trabajando justamente en esta situación del corte de ruta que une ambas comunas. De hecho, algunos visitantes que habían llegado especialmente del norte del país a la zona lacustre debieron pernoctar en algunas hostales de estos lugares para poder continuar su viaje. Sin embargo, esta situación tiende a mejorarse en los últimos minutos. Ya fue habilitada esta ruta, está todavía trabajando también personal de carabineros. Hay que decir que pese a los fuertes vientos no se registraron personas lesionadas, alrededor de 10 casas sí con variados problemas, especialmente en sus techumbres. Claudio, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de la gira del presidente Kast, que acaba de terminar por Uruguay y por Paraguay. El mandatario ha destacado la propuesta para un nuevo modelo tributario. Desde Montevideo hizo un llamado a su sector a concentrarse en las urgencias, dijo, después de las recriminaciones cruzadas post acusación constitucional. Mariano Reyes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Máxima de 9 grados en Montevideo, un frío jueves que despide el fugaz paso del presidente José Antonio Kast por Uruguay. Se termina la gira del mandatario que partió en Paraguay y que culmina con un desayuno empresarial frente a representantes del sector privado. Para la embajada chilena es todo un desafío llamar a la inversión charrúa en nuestro país, y para lograr certezas es que tanto el presidente Kast como el canciller Pérez Maquena realizaron una larga exposición enfocada en el combate contra el crimen organizado y la propuesta de un nuevo modelo tributario. De hecho, el presidente puso harto énfasis en esta mega reforma de reconstrucción. Consultamos a los dirigentes empresariales si es que lo consideran un riesgo este llamado, apelando a que la reforma sigue teniendo un arduo debate parlamentario. Escuchamos al presidente de la Sociedad Nacional Agrícola, Antonio Walker, y a su par de la SOFOFA, Rosario Navarro. Yo creo que hay que arriesgar, tenemos que urgentemente salir del statu quo. Y esto, por cierto, es un riesgo lo que está proponiendo el gobierno, pero
Yo en lo personal estoy absolutamente convencido de la simplificación del sistema tributario de Chile, que es muy complejo. Hablar de Chile de forma positiva, decir que es un buen lugar para ir a invertir, más allá de las condiciones que están en negociación hoy día en el Congreso, creo que es una buena técnica. Obviamente que cada inversionista después tendrá que evaluar. Chile sí es reconocido en el mundo como un país estable. Bueno, si bien el gobierno ha sido firme en mantener su propuesta tal cual como fue presentada, una puerta de modificaciones se abrió por la mesa técnica convocada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Se le consultó al presidente Kast qué tanto podría ceder en esta mega reforma. Él mencionó el plazo de la invariabilidad tributaria. Dice que es relevante tener esa certeza jurídica, pero que en el plazo están escuchando los mejores argumentos. Ahora, llegando a Chile, el presidente va a enfrentar un problema político, las notorias y públicas diferencias entre los partidos que lo apoyan y que se han profundizado luego del fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Grau. Hizo un llamado el presidente Kast a su sector a centrarse en las urgencias. Lo escuchamos. ¿Que hay debate político? Siempre ha habido. Yo fui parte de uno de los partidos que hoy día sustentan el gobierno por más de 20 años. Tuve discusiones con los partidos de la Alianza en ese momento por Chile, y ustedes lo conocen. Y después fui creador junto con otras personas de un nuevo partido político que surge de un debate político muy intenso. Pero hoy día estamos en otra etapa. Estamos en una etapa de reconstruir nuestra nación en temas de seguridad, en temas de empleo, y eso requiere diálogo. Bueno, mañana viernes el presidente convocó a una reunión con timoneles de partidos oficialistas en La Moneda, y en lo inmediato la comitiva viaja de retorno a Chile. De hecho, esta misma tarde tiene una reunión en el Palacio Presidencial con el ministro de Comercio de Emiratos Árabes Unidos. Ya de regreso al país en los próximos minutos el presidente Kast y con él Mariano Reyes, enviado especial del Diario de Cooperativa. Gracias, Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. Otra cosa, el gobierno y el sector privado que salen a comentar las últimas cifras, ¿no?, de la economía. El presidente habló de una enfermedad económica. Se ha anunciado un subsidio a la contratación porque uno de los talones de Aquiles es el empleo. Paula Lillo, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, Vero. Sí, luego de la quinta caída consecutiva del indicador mensual de la actividad económica del IMASEC, la economía se encamina hacia una recesión técnica. A este momento económico que vive el país se le suman también las altas cifras de desempleo, con un 9,4% en la tasa de desocupación nacional. El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respondió a estas cifras, afirmando que desde el gobierno están trabajando por reactivar la economía a través de medidas como la mega reforma y la agilización de la entrega de permisos. Como nos ha pedido el presidente Kast, nosotros estamos trabajando en un plan económico que es integral, que pretende poner en movimiento una economía que ha estado más de 12 años sin crecer. La propuesta de este gobierno es terminar creciendo a un 4% y generar 300.000 nuevos empleos. Dos puntales. Uno, proyecto de reconstrucción, es un proyecto que trae crecimiento para Chile, que aborda precisamente el problema de desempleo que tenemos. Otro eje relevante es el tema de los permisos, que es otro tema que nos levantan normalmente los empresarios e inversionistas en Chile, pequeños o grandes empresarios. Para abrir un local podemos constituir la empresa en un día, pero después los permisos, la verdad, que se hacen eternos. Desde el mundo empresarial también compartieron esta postura. La presidenta de la Confederación por la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, afirmó que desde la CPC les preocupa la situación, por lo que considera importante tomar acciones que faciliten la reactivación económica. Sabemos que venimos con una economía muy desacelerada ya desde el segundo semestre del año pasado. Nos preocupa la situación que estamos viendo tanto en lo económico como en lo laboral, y por lo tanto se vuelve más urgente tomar decididas acciones para volver a redinamizar la economía. Nosotros hemos venido impulsando eso ya desde el año pasado con medidas concretas para reimpulsar la actividad económica. Creemos que es importante, el Ejecutivo de alguna manera ha recogido algunas de esas propuestas con la ley de reconstrucción. Creemos importante que esta se apruebe a la brevedad. Hay una urgencia de reactivar la economía y que eso permita vislumbrar que en el segundo semestre vamos a tener unas cifras económicas algo mejor.
En paralelo, el ministro Mas encabezó una mesa interministerial del empleo, una sesión que contó con la participación del titular del Trabajo, Tomás Rau, y la ministra de la Mujer, Judith Marín. Al finalizar este encuentro, anunciaron que desde mediados de julio el gobierno pondrá a disposición 5.000 subsidios a la contratación. El ministro Rau entregó más detalles. La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales, con Subdere, etc. Entonces, este primer paso es para anticiparnos a la implementación de otras medidas que tenemos como gobierno. Lo que hemos trabajado en concreto es que va a ser de aproximadamente el 50% un ingreso mínimo, eso son más de 270.000 pesos, por 4 meses para la creación de nuevos empleos, y va a ser administrado por el CENSE vía una plataforma única. Durante esta jornada, además, la CPC lanzó el informe Por un Chile sin economía ilícita, un estudio que estima que el comercio ilegal moviliza más de 5.700 millones de dólares al año en Chile, provocando pérdidas de recaudación tributaria superiores a los 1.500 millones de dólares anuales, recursos que finalmente dejan de destinarse a necesidades de la ciudadanía. Paula, gracias. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Último dictamen de Contraloría, exministra Steiner excedió sus facultades y faltó al deber de abstención en episodio que terminó a la larga con la salida de la tercera antigüedad de la PDI. Podrán ser juzgados como adultos si se elimina su irreprochable conducta anterior. El gobierno defiende iniciativa que endurece penas a menores de 16 y 17 años. Noche de asaltos, hay 2 detenidos mientras escapaban por los techos de las viviendas en La Reina. En Puente Alto, un vecino fue agredido frente a sus hijas en otro turbazo. Al menos 10 casas con daños por la caída de árboles en medio del fuerte viento en la zona sur. Ya se rehabilitó la ruta Pucón-Villarrica, siguen los cortes de luz. En Cooperativa, presidenta de la Cámara pide que la moneda intervenga en la interna oficialista tras el fracaso de la acusación constitucional. Kast agendó desayuno con los partidos mañana. En paralelo, la mesa instalada por la timonel del Senado para negociar la mega reforma recibe las inquietudes de los alcaldes, que luego se reúnen con el ministro Quirós. Hay audiencia de preparación de juicio oral por el crimen del teniente Ojeda, fundador del Tren de Aragua, llegaría extraditado desde Colombia. En el exterior, exitoso rescate del sobreviviente Hernán Gil en La Guaira. Estuvo 8 días entre los escombros. Nuevo ataque ruso sobre Kiev, al menos 21 muertos. Y en el fútbol, Colo-Colo visita a O'Higgins por la Copa Chile. España y Portugal buscan un cupo en los octavos de final del Mundial Norteamericano. Esta tarde será transmisión de Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.